Con optimismo y planteando el comienzo de un trabajo aquí en Rosario importante. Vamos a tener un diálogo hoy con la dirigencia del peronismo y también del PRO, para empezar a trabajar fuertemente de cara a un evento mucho más grande y a una voluntad muy clara, muy contundente del propio presidente Macri de dar la pelea por el 27 de octubre, por tener confianza en revertir este resultado de la elección primaria. Miguel, usted ha sido uno de los que manifestó mayor optimismo en poder revertir el resultado. ¿Esto es así? ¿Por qué creen que se basa para creer esa...? El escenario a todas luces es difícil, somos también realistas, pero no imposible. Creo que hay una luz y hay que seguir muy de cerca las declaraciones, los contenidos, como dijo también el presidente en el Malva. El debate que viene es un debate de contenidos, de propuestas económicas, de la mirada política e institucional, de la lucha contra el delito, contra el narcotráfico, que en esta ciudad golpea muy duramente, con la mirada, digamos, de construcciones democráticas que nos alejen de autoritarismos, y también con una reparación económica. Creo que el presidente ha leído la elección, ha comprendido que había un malestar en los sectores del trabajo, fundamentalmente, sectores medios, sectores de trabajadores. La plata no alcanzaba y ha habido medidas reparadoras. El dato de levantar el techo de ganancia me parece que es un dato relevante para los trabajadores en relación de dependencia. Para las pymes, la reestructuración de la deuda y una moratoria amplia de 10 años, pymes y empresas y comercios y la actividad económica que estaba siendo hackeada muy duramente por la FIP. La FIP funcionaba como si Argentina fuera Alemania y todos los días llegaban intimaciones a comercios, a industrias. Bueno, me parece que se tomó conciencia de que esos sectores ligados al trabajo, a la pyme industrial, metalmecánica, la pequeña empresa, las empresas ligadas a la agroindustria, necesitaban de una decisión institucional y una decisión política que el presidente toma ahora de un plan a 10 años con una tasa de interés razonable para poder encarar uno de los acreedores principales que tiene los sectores de comercio, empresas, industria, que es precisamente la AFIP, que es el organismo recaudador nacional. Ahora, Pichetto, en el marco de estos anuncios que ha hecho el presidente, ganancias, combustibles, IVA, etcétera, hay un grupo de gobernadores, entre los cuales está Miguel Lipschitz de Santa Fe, que van a recurrir a la Corte indicando que esto genera un perjuicio para las provincias. Quiere decir que están en contra de la gente y que además contradicen el discurso de Alberto Fernández, que también planteaba este tipo de temas. Lo que digo es que las provincias han recuperado capacidad fiscal. Ni hablar de Santa Fe, que tuvo en la Corte, digamos, una decisión importante en la recuperación del 15%, pero después esta medida se extendió a todas las provincias argentinas. Todas están paradas, fiscalmente muy firmes, respondiendo, digamos, a las demandas en términos del salario. Y el gobierno también está dispuesto a dialogar y a ver cómo repara. Creo que eso es lo que ha quedado en el marco del diálogo del Ministerio del Interior. Pero la verdad se equivocaron los gobernadores. Yo los conozco a todos, sé de su buena fe y del interés en la defensa del federalismo y de las provincias. De hecho, he trabajado con ellos durante 3 años y 6 meses, 7 meses, hasta que decidí acompañarlo al presidente Macri en la fórmula. He estado al lado de ellos y de los intereses federales. Pero aquí hay una cuestión concreta, que es el interés de la gente, de carne y hueso, de los trabajadores, de tener eliminado el IVA en los productos de la canasta familiar, de poder pagar menos de ganancias. Antes un trabajador de 38.000 pesos de sueldo tenía que tributar ganancias. En fin, me parece que se han tomado medidas que van en el rumbo correcto y bueno, y creo que después al final de la reunión esa que hicieron en el lugar donde siempre se juntan, que es el Consejo de Inversiones en el CFI, un poco trataron digamos, no fueron tan duros en términos de las medidas que tomó el gobierno, saben que están bien tomadas, y bueno, pero me parece que han sido muy apresurados en el cuestionamiento de estas medidas. Pichetto, antes de las elecciones, ¿el gobierno no advirtió ese malestar que usted decía sobre las cuestiones económicas? Timbre para las encuestadoras. Pero independientemente Los muchachos son increíbles en la Argentina. Todos se tiran números.
les envían informes al exterior, a los inversores económicos. Todos cerraron 1 punto o 2 puntos, hasta 3 en la noche anterior, el viernes. ¿No llegaron antes las medidas? Creo que no estaban registradas, es probable. Si el presidente hubiera tenido claramente este termómetro que fue el voto, seguramente que las hubiera tomado. Nadie va en contra de sus propios intereses en términos... Acá hubo un gran esfuerzo, a ver, en el proceso de la crisis de las asimetrías de la economía argentina. La Argentina venía de un proceso de 4 años sin crecimiento en la actividad privada, con inflación del 50% por año en el gobierno de Kicillof y de la señora presidenta, que ahora es candidata a vice, y lógicamente un gasto fiscal extraordinario, un gasto de seguridad social fenomenal. 65% del presupuesto nacional va destinado a planes, a UH y fundamentalmente a la estructura previsional. Esto no se pudo reestructurar ni recomponer, con lo cual la situación fiscal del país le explota en el 2018 al presidente, lo lleva a ir al fondo, a tomar medidas de austeridad, restricción del gasto, y esta devaluación de abril y de agosto del 2018 impacta en el salario. Esta es la causa y es la explicación. Ahora, el país hoy está en condiciones, está con superávit fiscal, digamos, con orden fiscal, con déficit cero. Está con superávit comercial. ¿Qué quiere decir? Que ingreso de importaciones y exportaciones tenemos una ventaja en términos de las exportaciones. Estamos exportando más de lo que importamos, superávit comercial. Estamos con un dólar competitivo que ahora lógicamente se aumentó por el resultado electoral. No le echamos la culpa al votante, que quede claro, pero el resultado de las elecciones tiene indudablemente en los sectores inversores, en los mercados, en el mundo, no confían con la propuesta económica que pueda expresar el Frente con Todos y fundamentalmente la memoria histórica respecto a la actitud que tuvo la expresidenta, candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en Nueva York, en los centros de inversión. No hay confiabilidad respecto a esta propuesta. Entonces va a tener que hacer un gran esfuerzo Alberto Fernández para ser confiable. El gobierno no tuvo también ahí responsabilidad por ahí en la campaña previa, ¿no?, a las PASO, en hablar un poco de Venezuela o del posible default. Venezuela es un dato. Es interesante su pregunta, y es un dato, y hay que analizar el contexto de las posiciones que tiene incluso el actual candidato a presidente con respecto a Venezuela. Yo no digo que Argentina va a ser una dictadura atroz como la de Maduro. No creo que haya ni predisposición cultural, ni Argentina es Venezuela en lo que hace a la conformación educativa, proceso democrático, visión de Estado. Creo que Argentina es un país importante, integrado, con clase media. Pero yo creo que la propia gente, el pueblo, no lo permitiría. Pero sí creo que hay que analizar la temática de Venezuela en términos del aislamiento económico, porque cuando uno ve que Venezuela es un país petrolero, una de las potencias petroleras más grandes del mundo, y está en una situación desesperante en el plano económico y aislado en el contexto internacional, bueno, ese es un tema para ver. Tal vez no vaya a pasar una dictadura, pero si las medidas que toman son negativas para el interés de la economía argentina, y les recomiendo darle una lectura detenida a las declaraciones de Felipe Solá. Timbre para Santa Fe, para esta provincia. Tienen que repensar el voto, los sectores productivos ligados también a la agroindustria y a la metalmecánica acá en Santa Fe. ¿Qué van a poner? De nuevo precio tope al trigo. Y hablan de la Junta Nacional de Granos, atrasa 80 años. Cuando hoy el mercado de grano, mercado a término, con el ROFES acá en Rosario, con lo que significa Libertador San Martín como núcleo exportador, vital. Bueno, me parece que estas cosas, como dijo ayer el presidente Macri, esta campaña que empieza ahora, tiene que ver con los contenidos y con el discurso y con el mensaje. La palabra es importante. Pichetto, ¿qué le dice? Es importante, ya lo decía Kennedy en 1960, es importante el mensaje. Pichetto, ¿qué le dice? Y también el emisor, si es confiable o no.